¿Y si un día te despertaras y tu casa fuera casi una jaula de lo diminuta que es, tan sofocante que apenas puedes recostarte, y además fueras una persona mayor y tuvieras que trabajar para sobrevivir en un país extremadamente caro? Esto podría parecer una obra de ficción sacada de libros o simplemente un cuento. Pero esta realidad o pesadilla es vivida a diario por muchas personas en Hong Kong. And the family and their 6-month-old baby boy basically live on this bed together. Hace algunas décadas, Hong Kong comenzó un atrevido experimento para convertirse en un paraíso capitalista, donde el mercado y el dinero serían soberanos. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. La ciudad enfrenta una grave crisis habitacional con precios de vivienda extremadamente caros y inaccesibles para un ciudadano común. Ahorrar para un apartamento llevaría más de 20 años y los alquileres consumen más de la mitad del ingreso de las personas. La desigualdad social es alarmante y el futuro parece cada vez más incierto y oscuro. Pero, ¿qué ha pasado realmente con Hong Kong? ¿Qué tan grave es la situación del país actualmente? Y esto puede empeorar. ¿Por qué hay tantas personas viviendo en condiciones extremadamente precarias, como en jaulas y habitaciones extremadamente pequeñas, a menudo teniendo que recolectar materiales reciclables para sobrevivir? Prepárate porque en este episodio te mostraré el lado oscuro de Hong Kong. Probablemente te has encontrado con las estadísticas. Hong Kong es reconocida como la ciudad más cara del mundo para vivir. Muchos de sus habitantes enfrentan condiciones de vida que serían impensables en otras localidades tan prósperas como Hong Kong. La ciudad ostenta el título de tener los inmuebles menos accesibles globalmente, superando incluso a ciudades que ya son muy caras como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Para la persona promedio adquirir un apartamento en Hong Kong requeriría más de 2 décadas de ahorro, en caso de que no gastara absolutamente nada de su dinero. Además, los inquilinos destinan en promedio más del 50% de sus ingresos al alquiler, una proporción superior a la de cualquier otra ciudad en el mundo. A pesar de las circunstancias, las personas aún necesitan un lugar para vivir, y así surgió el fenómeno de las llamadas cage homes, también conocidas como jaulas o casas de ataúd. El término oficial para estas viviendas es subdivided flats, apartamentos subdivididos, pues esencialmente son apartamentos comunes de Hong Kong divididos aún más, a menudo de forma ilegal, en un gran número de unidades de convivencia extremadamente pequeñas. Es como si fuera un pequeño cuarto dividido en decenas de jaulas, con el mínimo espacio posible. Para ilustrar lo diminutas que son estas unidades, considera lo siguiente: un apartamento promedio en Tokio, Nueva York, París o Hong Kong ya es pequeño. Pero el tamaño promedio de un apartamento subdividido, también conocido como cage home, es aún más pequeño que el de una plaza de estacionamiento estándar en los Estados Unidos. Muchos de estos espacios son aún más reducidos. Sin embargo, aunque pueda parecer un simple caso de oferta y demanda, la vida en Hong Kong es mucho más compleja y desafiante debido al espacio limitado. La verdad es que Hong Kong podría fácilmente construir muchas más viviendas y áreas residenciales, ya que solo una cuarta parte de su territorio está actualmente urbanizado, y apenas el 7% está destinado al desarrollo residencial. Sin embargo, la ciudad opta activamente por no hacerlo. ¿Pero por qué? Para entender esto, necesitamos hacer un breve recorrido por la historia. Durante gran parte de su historia, Hong Kong era simplemente una aldea de pescadores sin gran relevancia en la periferia de China. Incluso después de ser tomada por Gran Bretaña, su crecimiento era lento y parecía que seguiría siendo insignificante. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno colonial británico tomó una decisión radical que moldearía el futuro de Hong Kong. Con todas sus conquistas y desafíos, esta decisión se basó en los principios de no intervención positiva, esencialmente una forma pura de capitalismo. La idea era que las regulaciones e intervenciones gubernamentales impedían el progreso económico, y que el gobierno debería mantenerse al margen. Hong Kong siguió esta aproximación hasta finales del siglo XX. La ciudad no tenía aranceles aduaneros, salario mínimo, esquema de pensión oficial, ley de competencia o sistema de bienestar social. Además, mantenía impuestos extremadamente bajos, lo que permitía que el sector privado retuviera más dinero en lugar de redistribuirlo a través del gobierno. Sin embargo, esta decisión también trajo un gran desafío.
Los impuestos son la principal fuente de ingresos de los países, y sin esta fuente, el gobierno colonial necesitaba encontrar alternativas. Como Hong Kong era una colonia, toda la tierra pertenecía al gobierno, una situación que persiste hasta hoy. En lugar de vender estas tierras, el gobierno las alquila a desarrolladores inmobiliarios, convirtiendo los alquileres en la principal fuente de ingresos de la ciudad. Sin embargo, una vez que estos alquileres representan la principal fuente de ingresos en Hong Kong, necesitan ser elevados para generar suficientes recursos. La estrategia para mantener estos valores altos es limitar la oferta de viviendas. En otras palabras, el gobierno está incentivado a mantener los precios altos, ya que cuanto más altos sean, mayor será la recaudación. Así, la ciudad termina alquilando solo una pequeña parte de sus tierras que podrían utilizarse para construir más propiedades. Este escenario también beneficia a los empresarios inmobiliarios, ya que saben que cualquier construcción que realicen se venderá a precios deseados. Con la oferta restringida, no hay competencia y tienen un monopolio absoluto en el mercado. Sin embargo, para las personas comunes, esto significa que la cantidad de viviendas disponibles es extremadamente limitada e insuficiente para satisfacer a la población de la ciudad. Además, el alto costo de la vivienda no es el único resultado no deseado de la política de no intervención. A pesar del alto Producto Interno Bruto en 2020, alrededor del 20 al 23% de la población de Hong Kong, aproximadamente 1.6 millones de personas, vivían por debajo del umbral de pobreza. Este índice es significativamente más alto que en casi cualquier otro país asiático. La situación es aún más grave entre las personas mayores, con más del 40% de las personas mayores de 65 años viviendo por debajo del umbral de pobreza en 2020. Esto ha dado lugar al fenómeno de las abuelas de cartón, ancianos que recogen cajas de cartón por la ciudad para venderlas a recicladores, ya que a menudo esta es la única fuente de ingresos que pueden obtener. Con el tiempo, la situación en Hong Kong ha empeorado gradualmente en lugar de mejorar, y la tasa de pobreza casi se ha duplicado desde la década de 1980. Pero, ¿por qué sucede esto en realidad? ¿Por qué hay tantas personas pobres en una de las ciudades más ricas del mundo? Especialmente cuando el desempleo es bajo y la economía ha crecido significativamente. La respuesta radica en la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza en Hong Kong. Sin embargo, esta disparidad no es accidental. El desarrollo de la ciudad ocurrió en dos olas distintas de progreso. En primer lugar, en la década de 1950, Hong Kong prosperó gracias a una ola de industrialización, especialmente en la fabricación textil. Esto fue impulsado por bajos impuestos, facilidades de exportación y una mano de obra barata compuesta por millones de inmigrantes provenientes de China. Estos inmigrantes buscaban empleo mientras que los fabricantes de textiles necesitaban trabajadores, y como resultado, Hong Kong prosperó económicamente. Sin embargo, todo cambió a finales de la década de 1970, cuando China experimentó una transformación económica bajo el liderazgo de un nuevo líder que sucedió al presidente Mao. Esta transformación abrió una oportunidad para Hong Kong como parte del Reino Unido, con bajos impuestos, el inglés como lengua oficial y una cultura capitalista. Hong Kong se convirtió en una puerta natural para China y una base para empresas occidentales que deseaban invertir en la región. Esta transformación alteró por completo la economía de Hong Kong, la manufactura comenzó a declinar y las empresas locales se enfocaron en servicios financieros y comerciales. Aunque estos sectores ofrecían un mayor valor agregado y salarios más altos para los trabajadores, también generaban menos empleos. Todas las personas que trabajaban en las fábricas, incapaces de obtener los escasos empleos bien remunerados y calificados en el sector financiero, quedaron rezagadas y se vieron obligadas a buscar empleos mal remunerados en el sector de servicios, sin perspectivas de progreso o salarios adecuados. Todo esto mientras vivían en la ciudad más cara del mundo, que se volvía aún más costosa cada año, y el gobierno no ha mostrado un gran interés en ayudarlas. Los principios de no intervención y la creencia en un gobierno pequeño han perdurado en Hong Kong. Incluso después de la transferencia de la ciudad-estado a China en 1997, el gobierno, que se considera responsable de fomentar la riqueza pero no de redistribuir, y que promueve la responsabilidad individual, ha sido reacio a involucrarse profundamente en la situación. Sin embargo, aquí está el problema. A pesar de las afirmaciones de que Hong Kong es un terreno fértil para el emprendimiento, cuando se trata de negocios, el campo de juego en Hong Kong está lejos de ser equitativo.
La situación de los residentes en jaulas es muy triste, pero solo nos queda esperar que el país haga algo al respecto. El valor que Hong Kong tiene para los inversores extranjeros está disminuyendo, junto con su autonomía, y pronto Hong Kong podría convertirse ampliamente en otra ciudad china con rascacielos, hogares en jaulas y abuelas de cartón como recuerdos de su antigua gloria.